Buenas tardes. Finalizamos esta exposición y mi parte corresponde a lo que ven en la diapositiva: manejo en atención hospitalaria y factores pronósticos. En realidad esto corresponde a 3 apartados de la guía y de alguna forma la exposición de estos 15 minutos será como ven y como corresponde al título. Habrá una reflexión final que corresponderá a la que han hecho mis compañeros. 5 preguntas se han realizado sobre el manejo de la enfermedad meningocócica invasiva en el hospital. Tratamiento antibiótico, toma de muestras para el diagnóstico microbiológico, indicaciones de la punción lumbar en la enfermedad meningocócica invasiva, tratamiento de soporte precoz con esas 3 medicaciones que ven y finalmente estabilización y transporte a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Solo voy a desarrollar cómo se trabaja una pregunta y vamos a desarrollar solo sobre la primera, que es un esquema similar al que ha comentado mi compañero Juan previamente. Las preguntas para responder fueron estas 2 en esta pregunta del tratamiento antibiótico. ¿Qué pauta antibiótica debería utilizarse para tratar una meningitis bacteriana o una septicemia meningocócica confirmada? Y, en pacientes con EMI, un tratamiento de corta duración, considerando 7 o menos días, ¿es tan eficaz o más y tan seguro o más que un tratamiento de duración más prolongada para mantener o incrementar la tasa de curación de la enfermedad y mantener o reducir el número de secuelas? Está claro la estructura pico en cada una de ellas. ¿Qué se sabe de esto? Pues se sabe que en sospecha de EMI es prioritario el inicio urgente de tratamiento antibiótico empírico, se ha repetido, que el diagnóstico de confirmación bacteriológica sin duda permite adaptar el tratamiento según sensibilidad antibiótica y que también es bueno conocer la duración del tratamiento antibiótico para un adecuado balance de beneficios, riesgos y costes. Según esto, se realizó una búsqueda bibliográfica y lo conocido, como hemos comentado en esas 2 guías de práctica clínica en las que nos hemos basado, era que en la EDENAI se decía que el tipo de antibiótico a utilizar era uno de estos 3 y que la duración, que se basaba en evidencia indirecta de ensayos clínicos de meningitis bacterianas de distinta etiología y no EMI, es decir, no meningocócicas, era de 7 días. Lo mismo ocurría con la duración del tratamiento en la guía de Sain y era por opinión de expertos, 7 días. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué es lo nuevo aportado a la búsqueda que realizamos? Pues fundamentalmente 2 ensayos clínicos, uno de Lancet, de niños de 2 a 12 años con meningitis bacterianas, no específicamente EMI, de países en vías de desarrollo subdesarrollados y que comparaba ceftriaxona 5 días frente a 10 días. Y el segundo ensayo clínico de Lancet Infection Disease, las 2 son revistas de alto factor de impacto, en niños con meningitis bacteriana también de un país que no corresponde al nuestro, que compara cefotaxoma en infusión frente a bolos y luego hacía otra serie de grupos si se le daba paracetamol o se le daba placebo oral. ¿Qué valoración crítica hizo el grupo elaborador de la guía de todo esto? Respecto al tipo antibiótico, los 3 antibióticos recomendados por la guía previa están disponibles en el Sistema Nacional de Salud, pero en España es reconocido que el uso de benzilpenicilina requeriría un antibiograma previo por alta incidencia de resistencias. Segundo, duración. No existen estudios de calidad por su validez interna, ni aplicables por su validez externa, ver en qué países está realizado, que permita cambiar el régimen actual de 7 días de tratamiento, aunque sea elegido, como habéis visto, por opinión de expertos o por evidencia indirecta. El grupo elaborador de la guía hizo un propio estudio coste-efectividad de cuál sería el antibiótico más coste-efectivo y se vio que por debajo de 37 kilos, la mayoría de los niños, sería ceftriaxona. Entre 37 y 51 kilos, de forma similar, ceftriaxona y benzilpenicilina, con el problema de resistencia de benzilpenicilina, y por encima de 51 kilos, fundamentalmente adultos, mejor benzilpenicilina en coste-efectividad. Por lo tanto, esto se resumió en evidencia y ven en los recuadros de la izquierda el nivel de evidencia, lógicamente, como se ha explicado en la primera parte, adaptado lógicamente de guías previas. No lo voy a leer porque de alguna forma se corresponde a lo que hemos elaborado previamente, pero que está redactado y cada frase tiene que estar redactada con su referencia bibliográfica. Por tanto, 2 recomendaciones en esta pregunta de tipo de antibiótico. Una recomendación que concluye 2. Los antibióticos de primera línea para el tratamiento de la EMI confirmadas son la ceftriaxona intravenosa
cada 12 horas durante 7 días en total, o cefotaxima cada 6 horas durante 7 días en total. Y este es el esquema de tratamiento, dosis e intervalo. En el caso de meningitis, como sabéis, se dobla o incluso se triplica la dosis. Bien, esta es la elaboración de una pregunta. Y como tanto, en el tratamiento hospitalario había 5 preguntas y simplemente expongo la segunda: toma de muestra para el diagnóstico microbiológico. La pregunta pico era la siguiente: en pacientes con sospecha de EMI atendidos en un servicio de urgencias hospitalarias, ¿el inicio del tratamiento antibiótico debe ser inmediato o debe iniciarse con posterioridad a la realización de punción lumbar y hemocultivo? Seguimos la misma esquema previo que no voy a repetir y llegamos a unas recomendaciones que veis que el nivel de evidencia es D y es buena práctica clínica. Por lo tanto, ya sabéis dónde nos encontramos y dónde están las futuras líneas de investigación, si es ético realizar estas líneas de investigación. En un servicio de urgencias hospitalario, ante la sospecha de un cuadro de EMI, la obtención de muestras del paciente para una posterior confirmación del diagnóstico no debe retrasar la instauración de tratamiento antibiótico empírico precoz. Y el hemocultivo debe realizarse tan pronto como sea posible, pero no debe retrasar la instauración del tratamiento. Eso mismo se hizo con las otras 3 preguntas, hemos dicho que eran 5 en total en atención hospitalaria. Manejo de la EMI en la UCI, 3 preguntas, consideraciones previas al ingreso en una UCI, tratamiento de soporte en la UCI con alguna de esas 4 modalidades que ven en la diapositiva, terapias coadyuvantes con algunas de esas 2 modalidades. Solo expongo la primera. Consideraciones previas al ingreso en una UCI. Las preguntas pico eran: en pacientes con EMI que precisan ingreso en la UCI, ¿existe evidencia de que los tiempos de demora en la consulta con un centro especializado o una UCI pediátrica influyan sobre los resultados en términos de mortalidad y discapacidad residual? Y en segundo lugar, en pacientes con EMI que precisan ingreso en la UCI, ¿existe evidencia de que los siguientes factores influyan en los resultados? Estabilización y transporte por un equipo pediátrico especializado, terapia intensiva pediátrica, asistencia telefónica a distancia o remisión precoz y o recuperación o resolución rápida del proceso. Hacemos todo el proceso que hemos revisado en la pregunta de antibiótico, llegamos a estas 2 recomendaciones y ven nuevamente el nivel de evidencia, es D. Los pacientes que llegan a urgencias del hospital con sospecha de EMI deberían ser examinados y tratados de inmediato por un clínico con experiencia, preferentemente especialista pediátrico. Ante pacientes con EMI en progresión clínica se recomienda contactar con las UCI en las primeras fases, mientras el paciente está llegando. Lo mismo se hizo con las otras 3 preguntas de tratamiento de EMI en la UCI. La tercera parte, factores pronósticos y gravedad de la EMI, 2 preguntas sobre factores clínicos e indicadores de gravedad y sobre escalas de gravedad y de riesgo y mortalidad. Si me permiten, voy a hacer el mismo esquema que hice para tratamiento antibiótico para factores pronósticos, porque no es lo mismo estudiar ensayos clínicos para tratamiento que estudiar estudios de cohortes para pronóstico. La pregunta para responder a factores clínicos de indicadores de gravedad fue: en pacientes con sospechas de EMI, ¿qué factores clínicos son útiles para predecir supervivencia, mortalidad o secuelas? Signos clínicos que se han repetido en la exposición previa y estudios de laboratorio que bien reconocemos todos, estudios analíticos que todos tenemos en mente. ¿Qué se sabe de esto? Que la identificación de factores de mal pronóstico en la EMI puede ayudar a seleccionar a aquellos pacientes que se beneficiarían con el manejo que se presta en una UCI, manejo precoz e inmediato, y serviría también para establecer un plan de seguimiento a largo plazo que asegure su rehabilitación. Es una parte fundamental de la guía. En la búsqueda bibliográfica, lo conocido, solo encontramos en Sain referencia a esto. Y era que las recomendaciones de Sain se sustentaban en 17 estudios observacionales. Lógicamente estamos hablando de pronóstico, cohortes y series de casos. Y que se identificaron una serie de datos clínicos y analíticos como factores de gravedad. ¿Qué es lo nuevo aportado que encontramos cuando elaboramos la guía? Pues encontramos una evidencia posterior también de baja calidad metabológica. Veis que son series de casos, estudios observacionales
en distintos países, ¿vale? Y que en muchos casos o solo incluye niños o solo incluye adultos, y en muchos casos no se estructura solo sobre EMI, sino sobre meningitis bacterianas. Entendéis que esto es un término de evidencia externa, de validez externa, de aplicabilidad. ¿Qué valoración crítica hizo el grupo elaborador de la guía de todo lo encontrado? Limitaciones de los estudios posteriores a la guía de práctica clínica del SAIN. En validez interna, las limitaciones fueron diseño inapropiado para factores de riesgo en muchos casos. Eran series de casos, fundamentalmente. Y en validez externa, respecto a pacientes pediátricos y no pediátricos, y eso conllevaba lógicamente que no era homogéneo, en la enfermedad EMI o meningitis bacterianas, y en la consistencia de los estudios era débil, concretamente a un indicador que era el recuento del producto plaquetas por neutrófilos. Curiosamente había discordancia e inconsistencia entre algunos estudios. Por lo tanto, el resumen de la evidencia es, en población pediátrica con EMI, la presencia de signos de sepsis en ausencia de meningitis, un número de petequias superior a 50, acidosis, coma, mala perfusión, hipotensión, bradicardia o una duración de los síntomas inferior a 24 horas se asocian a evolución clínica desfavorable. En población pediátrica con EMI, la presencia de neutropenia, plaquetopenia, un producto de plaquetas y neutrófilos menor de 40 por 10 elevado a 9 por litro, procalcitonina mayor de 150 nanogramos por mililitro, menos de 5 leucocitos por milímetro cúbico en líquido cefalorraquídeo o proteínas menores de 50 se asocian a evolución clínica desfavorable. Y curiosamente, todos los pacientes con un nivel de procalcitonina menor de 10 sobrevivieron a la EMI. No se ha encontrado asociación entre la gravedad de la EMI y los lípidos plasmáticos o la vasopresina. Y la presencia de insuficiencia adrenal no predice mortalidad. Asimismo, en población pediátrica con meningitis bacteriana son factores pronósticos de secuelas neurológicas los siguientes: presencia de convulsiones durante la fase aguda, afectación de nervios craneales, niveles bajos de glucosa en LCR y niveles altos de proteínas. Ninguno de estos factores se asocia de forma significativa con pérdida auditiva, que como conocen es la complicación más frecuente de la EMI. En población pediátrica con meningitis bacteriana, la presencia de leucopenia y de menos de 10 células en líquido cefalorraquídeo se asocian a mayor riesgo de complicaciones, secuelas y muerte. Recomendaciones: se tendrá en cuenta que se asocian con una mortalidad elevada en pacientes de edad pediátrica con EMI los siguientes factores: el producto de recuento, plaquetas y neutrófilos que hemos comentado y ese nivel de procalcitonina citado. Se tendrá en cuenta que la presencia de leucopenia es un factor asociado a una evolución clínica desfavorable en los pacientes pediátricos con EMI. Se tendrá en cuenta que se asocian a gravedad extrema en los pacientes de edad pediátrica con EMI los siguientes factores: la evolución de los síntomas en menos de 24 horas, la presencia de un número superior a 50 petequias, la disminución del nivel de conciencia, la presencia de shock. Y finalmente se tendrá en cuenta que la meningitis meningocócica conlleva menos riesgo de evolución neurológica desfavorable que las meningitis causadas por otras bacterias. Lo mismo se hizo con la pregunta a responder: escalas de gravedad y de riesgo, y las recomendaciones, ¿de acuerdo? Que fueron las dos preguntas. En esta parte de tratamiento hospitalario en UCI y pronóstico, al menos hay dos algoritmos que no voy a desarrollar, pero yo creo que es una de las partes, incluso para guía rápida, más útil para cualquier persona. Uno es el algoritmo de tratamiento hospitalario y el otro es el algoritmo de tratamiento de la meningitis meningocócica. Y finalizo. ¿Qué ha supuesto pertenecer al grupo elaborador de la guía? A un grupo que, como se ha definido, pues es un grupo numeroso y multidisciplinar. Pues permitirme que lo diga con esta frase del creador del rock brasileño, Raúl Reixas. Señores, un sueño que se sueña solo es tan solo un sueño que se sueña solo. Pero un sueño que se sueña juntos es realidad. Y esto va dedicado a Irene Mejías y a todos los niños y niñas. Muchas gracias.